¿Quieres aprender a programar? Entonces ponte a programar o aprende haciendo, escribir código y leer código, analizar y resolver muchos problemas. En este video te muestro un poco sobre programación con C. No es un curso sobre el lenguaje C, más bien conceptos generales que se pueden aplicar con otros lenguajes como C#, Java, Python o JavaScript, también en Carbon, y tienen estructuras similares. Empecemos con un hola mundo y de una haz correr este programa. Copia el código y pégalo en esta web y dile correr, así de directo. Ahora te explico un poco de la sintaxis de un programa en C. De momento olvida esta primera línea. Aquí tienes la definición de una función, que en pocas palabras se entiende así. Su tipo, nombre, entre paréntesis los argumentos que recibe y entre llaves el cuerpo de la función. Debe continuar, no. Esta función principal se conoce como el punto de entrada del programa o lo primero que se ejecuta de nuestro programa. Dentro está la llamada o invocación a otra función de nombre printf o imprimir con formato, entre paréntesis, un mensaje de texto que va entre comillas dobles y termina con un punto y coma. No te olvides del punto y coma porque no compila mi programa por el punto y coma. Esta función se encuentra en una librería o biblioteca de funciones que se indica en la primera línea, esa que dejamos hace un rato, donde le dices incluir esta librería o biblioteca de funciones con este formato. El símbolo numeral, la palabra reservada incluye entre símbolos menor y mayor el nombre de la biblioteca, en este caso el stdio.h. Y listo, con este esquema haremos programas en C. Antes de seguir, tratemos de entender qué significa correr o ejecutar un programa. El código que escribimos en cualquier lenguaje debe en algún momento traducirse a uno que la computadora pueda entender. La computadora tiene dos principales recursos, el procesador o CPU y la memoria. El procesador es donde suceden las acciones o instrucciones que nuestro programa indica. Es donde el programa se plasma. En la memoria podemos tener tanto las instrucciones y los datos del programa. Al ejecutar un programa, su código y datos se cargan en memoria, que luego, instrucción a instrucción, dato por dato, van al CPU a ser procesados. Esta memoria almacena datos en una dirección específica. Es similar a cómo están ubicadas las casas en una ciudad, en una calle, y su respectivo número. Una dirección. En estas localidades de memoria se pueden almacenar, guardar datos que luego se usan o leen. Para usar un dato almacenado en memoria, debemos saber en qué dirección se ha guardado. Esto lo hacemos mediante el manejo de variables, donde a través de un nombre de variable guardamos o usamos datos. Las variables funcionan como unas cajas o recipientes en los que se guarda algo. Puedes cambiar su contenido, así como recuperar lo que antes se guardó o leer su contenido. En C, para crear una variable, antes debes decirle de qué tipo va a ser la variable. El tipo más básico es el que sirve para almacenar valores enteros como el 1, 2, 3, etc. y se le conoce como int. Luego de indicar el tipo de variable, debes darle un nombre, generalmente formado por letras y números, pero debe comenzar por una letra, y finalizas con un punto y coma. Con esto ya tienes creada una variable. Para usar la variable, se lo hace a través del nombre que se le dio. Por ejemplo, si quieres guardar un número, le dices el nombre de la variable es igual a 1 y finalizas con un punto y coma. Ese símbolo de igual se conoce como el operador de asignación, que asigna un valor a una variable, que guarda o escribe un valor. Cuando esto se ejecute, el contenido de la variable será 1. También se puede crear una variable y asignarle un valor al mismo tiempo. Para recuperar o leer el valor almacenado en la variable, basta con indicar el nombre de la variable. Aquí le asignas el valor guardado en esta variable, que se lee su contenido y una copia se guarda en esta otra variable. Puedes seguir haciendo programas en esta web o hacerlo directo en tu máquina. Para eso necesitas instalar un compilador de C y un editor de texto como Visual Studio Code. En este video utilizaremos Visual Studio Code con MinW64. Tú puedes usar otro IDE como el de C++, te dejo acá un enlace, o el CodeBlocks, que son más fáciles de instalar, con pocas configuraciones. Para Windows, buscas en tu navegador Visual Studio Code C++. Y en esta página indica los pasos para poder trabajar con C y C++
y Visual Studio Code. Primero, instalar Visual Studio Code. Luego, instalar las extensiones de C y C++ para VS Code. Después, un compilador de C y C++, el MinGW64 mediante MSys2. Clic y vas a su web. Descargas su instalador. Abres el instalador. Le indicas dónde guardará sus archivos. Y clic en instalar. Una vez instalado, se levanta esta terminal, que no es el CMD de Windows. Puedes cambiarle las preferencias a gusto. Un texto más grande. Hasta aquí está instalada esta herramienta de MSys2. Ahora se puede instalar muchas otras aplicaciones. Siguiendo su guía, primero se actualiza con este comando de pacman. Y de yes sir. Primera actualización y se cierra la terminal. Para abrirlo nuevamente puedes buscar en su directorio de instalación el MSys2. Actualizar una vez más. Yes sir. Ahora se está actualizando. Luego, para instalar un compilador de C y C++, le pasas este comando, copiar y pegar. Instalar todo. Yes sir. Esto tardará algo más. Continuemos al terminar. Para probar que esté instalado, escribe el comando gcc y enter. Dice que el comando no existe. Eso es porque no está reconocido en esta terminal. Debes probar otra terminal que viene también con el MSys2. En la terminal del MinGW64, una vez más ejecuta gcc y ahora da un mensaje diferente. Ese es un avance. Significa que el compilador funciona, pero no se le pasó un archivo para compilar. Ahora, para poder acceder desde cualquier parte del sistema, hay que agregar la ruta del compilador al path en las variables de entorno. Editar. Esta es la ruta del compilador. Le dices nuevo y colocas la ruta del compilador gcc. Aceptar y cerrar. Ahora, desde la terminal de Windows CMD, probar si gcc está disponible. Y con eso ya tienes un compilador de C funcionando en tu máquina. Ahora, instalar el Visual Studio Code. Descargar. Lanzar. Siguiente, instalar. Ejecutar. Una vez iniciado el editor, puedes añadirle temas para cambiar su aspecto visual. Clic en extensiones y busca alguna de tu agrado. Ahora, para continuar con las indicaciones en la página de Microsoft, crear una nueva carpeta e ingresar. Como la terminal se abrió antes de instalar Code, no lo reconoce. Volviendo a abrir el CMD. Sí, abrir este directorio de trabajo. Crear un archivo .c. También instalar las extensiones de C y C++ para Visual Studio Code. Y probar un código de ejemplo. Si ves el mensaje de prueba, significa que todo está en orden. Algunas configuraciones extras en Visual Studio Code. Y con esto podemos trabajar programando en C de forma local. En tu código C en Visual Studio Code, crea una variable llamada A e inicialízala en 0. Una ventaja de usar VS Code con su extensión respectiva para C es que puedes correr el programa línea por línea y ver su estado en cada paso.
Y otra gran ventaja es que ya no te tienes que preocupar de olvidar poner el punto y coma. El mismo editor te avisa que hay un problema. Agrega un punto de debug o ruptura para detener la ejecución del programa en esa línea respectiva. Así poder ver el estado de variable. Córrelo en modo debug con la tecla F5. En el panel izquierdo de debug, en la sección de variables locales, puedes ver la variable A del tipo int, que tiene su valor en 0. Agrega otra variable llamada B y guarda un valor. Otra variable con el identificador de variable C. Hasta aquí solo son variables creadas e inicializadas con un valor. Pero no solo se pueden usar valores literales para guardar en una variable, además de leer el valor almacenado de otra variable y guardarlo en la de destino. Se pueden usar otras expresiones, concretamente para variables numéricas como el int de enteros, expresiones aritméticas como esta, donde se lee el valor almacenado en la variable b y se le suma con el valor almacenado en la variable c, y el resultado se almacena en la nueva variable d. F5 para correr en modo debug y puedes ver las variables creadas y sus estados. Nota el estado de la variable d, que es el resultado de la suma de los valores almacenados en b y c. Momento para ver otro tipo de variables en C, el float, que almacena valores numéricos, fraccionarios o de punto flotante. Nota que 1.5 finaliza con F para especificar que el valor de 1.5 se refiere a valores del tipo float, de simple precisión. Otro tipo de dato en C es el double o numérico fraccionario de doble precisión. Para este basta con poner el valor de 1.5 sin la F. En C puedes comentar una parte del código. Todo lo que está comentado en el código, el compilador lo ignora. Con dos barras inclinadas, le dices que lo que viene después es un comentario. Al comentar esta línea, en el programa, la variable A ya no existe. Dejo esta parte comentada para probar otros ejemplos en este mismo archivo. Creada una variable A, iniciada en 0, se actualiza a 1, luego a 2 y a 3. El flujo de la ejecución va desde la primera línea, luego a la siguiente, y así hasta el final del programa. En cada paso puedes ver cómo se va cambiando el contenido de la variable A. Otro tipo de variable es el char, para trabajar con caracteres o letras. Crea una variable llamada c y le asignas el valor entre comillas simples de h. Fíjate que si bien c se le asignó el valor entre comillas de h, en realidad contiene un valor numérico, que es un código para representar el carácter h. Ahora, probar cómo el contenido de la variable se va actualizando con otros valores de letras. Una forma de usar los caracteres es a través de los conocidos como arreglos. Para crear una variable del tipo arreglo, se define primero el tipo, luego el nombre de la variable y a continuación esta anotación, corchete abierto y corchete cerrado. Luego, el operador de asignación, o igual. Como es un arreglo de caracteres, se le puede pasar una cadena de caracteres o texto que va entre comillas dobles. Al hacer debug, puedes ver que el arreglo C contiene 5 elementos, 4 de la cadena hola y un carácter para indicar el final de la cadena o carácter vacío. Cada uno de los elementos del arreglo ubicado en una posición específica, en lo que se conoce como un índice en el arreglo a partir de la posición 0. Ahora, otro arreglo, pero de enteros. Para inicializar este arreglo con valores determinados, se los pasa entre llaves y separados por una coma. Ese identificador de variables ya se está usando en la línea 4. Se lo comenta y ya. En debug vemos que el arreglo A tiene 5 elementos con los valores esperados. Así, en el índice 0, un elemento con el valor de 1. En el índice 1, otro elemento con el valor de 2. Así hasta el último elemento con el valor de 5 en el índice 4. Un segundo arreglo de enteros con la variable b. Para cambiar el valor de cualquiera de sus elementos, es necesario indicarle su posición respectiva en el arreglo, con este formato.
nombre de la variable del arreglo, seguido por apertura de corchete y el valor del índice que indique la posición del elemento al que se quiere acceder en el arreglo, un valor numérico entero, y cierre de corchete. Así, se puede usar individualmente cualquier elemento en el arreglo como cualquier otra variable separada. Por ejemplo, al asignarle un valor. Así, los primeros elementos del arreglo con un valor para cada uno. Y con eso terminamos con variables. Vamos a repasar lo aprendido con algunos ejercicios. Sumar dos números. Creamos la variable entera a con el valor de 1 y la variable entera b con el valor de 2. Después, la variable c y le asignamos el resultado de la expresión a más b. Siguiente ejemplo, sumar tres números. Tenemos una variable entera a con el valor de 1, una variable entera b, donde guardamos el valor de 2, una variable entera c con el valor de 3, y declaramos una variable d, y le asignamos el resultado de la expresión, la variable a más la variable b más la variable c. Siguiente ejercicio, calcular el promedio de 5 números. Declaramos 5 variables. Podemos declarar y asignar una variable y separar con una coma la declaración de otras variables, también del mismo tipo que la variable inicial. Así, tener 5 variables iniciadas con sus respectivos valores. Declaramos una variable llamada suma y le asignamos el resultado de la expresión aritmética de sumar las 5 variables. Por último, la variable llamada promedio, en la que se almacena el resultado de la división de suma y 5, el valor de 5, ya que tenemos 5 valores en la suma y obtenemos su promedio. Siguiente ejercicio, otras operaciones aritméticas. Asignamos el valor de 9 a una nueva variable llamada n. Le pasas la multiplicación de n por n a esta nueva variable llamada cuadrado. Una nueva expresión con la operación de restar. Restamos el valor de n con el valor de cuadrado. Las siguientes operaciones son unas especiales. La de incrementar n++, donde su valor original es incrementado en 1. Y a continuación, la operación de decremento, donde el valor de 1 es decrementado y se guarda en la misma variable n. El operador de módulo, o de residuo, o el resto de la división. n módulo 2, 9 dividido entre 2, 4, resto 1. Más operaciones similares con el módulo. Teniendo un número almacenado en la variable a de 123, el módulo de 123 entre 10 es 3. Obtenemos el primer dígito. A continuación, actualizamos la variable a en base a su propio valor original dividido entre 10. La división de 123 entre 10 como valor entero es 12. Luego, siguiente dígito, 12 módulo 10 es 2. Una división más, a entre 10. Con este operador, división e igual, que es exactamente la que teníamos en la línea 24. Sacamos el último módulo y una división más, quedando a en 0. Siguiente ejercicio de arreglos. Sumar los elementos de un arreglo. Tenemos un arreglo de enteros con los valores del 1 al 5. Declaramos una variable índice y una variable suma, donde suma es igual a suma más el arreglo a en el índice del valor de la variable índice, que es 0. Incrementamos el índice. En la línea 35 utilizamos el operador de más igual, que es el equivalente a lo que tenemos en la línea 33. Accedemos al arreglo a en el respectivo índice, en el índice actual. Actualizamos el índice. En la línea 37 una operación similar, pero llamando a la operación del índice más y será exactamente el mismo resultado que teníamos al realizar las operaciones de la línea 35 y 36, donde primero se lee el valor almacenado en la variable índice, después se incrementa. Una vez más en la línea 38 para tener el último elemento sumado. Carácter letra minúscula a mayúscula. Declaramos una variable del tipo carácter a con el valor del carácter a minúscula y otra variable a mayúscula con el valor del carácter a. Recordar que en C hacemos diferencias entre mayúsculas y minúsculas, por lo tanto la variable en la línea 41 es una variable diferente a la variable declarada en la línea 42. Siguiente, una variable del tipo
char con la resta entre la variable a minúscula y a mayúscula, lo que da un resultado numérico almacenado en esta variable tipo char. Declaramos una variable h con el valor de h minúscula y otra variable h con el valor de h mayúscula. Realizamos una operación de resta entre el valor de la variable h minúscula menos la diferencia, lo que da como resultado la conversión de la letra minúscula a mayúscula y a continuación algo similar, sumándole al valor del código h mayúscula la diferencia, nos da como resultado el código de el carácter h minúscula habiendo realizado la conversión. Concadenas. Un arreglo de caracteres. Con la cadena hola, leemos el primer elemento de la cadena y lo almacenamos en la nueva variable c. Calculamos la diferencia entre los caracteres a minúscula menos el a mayúscula. A nuestro carácter almacenado en la variable c le sumamos la diferencia y obtenemos un cambio de mayúscula a minúscula. Lo mismo directamente en la cadena y también obtenemos el valor de h mayúscula a minúscula. Y con eso terminamos estos primeros ejercicios. Hasta ahora, solo vimos que nuestro programa se ejecuta de forma secuencial, de arriba hacia abajo. Si tenemos alguna instrucción como cambiar el contenido de una variable, eso es lo que va a suceder, sin que podamos evitarlo o condicionarlo en ciertas circunstancias. Si necesitas una forma de controlar que solo se ejecute una parte del código bajo una condición, entonces lo que necesitas es usar sentencias de control o condicionales, empezando por el if. Esta palabra reservada que se puede entender como si se cumple esta condición, entonces ejecuto lo siguiente. Caso contrario, salto a la siguiente instrucción. Su sintaxis es la siguiente. If y entre paréntesis una expresión que devuelve un valor verdadero o falso. En C es un tanto especial. Luego, el cuerpo del if que va entre llaves, que sería un bloque de código. Si este bloque de código es tan solo una sentencia, las llaves se pueden omitir. Y se dice que el if solo tiene una instrucción o sentencia. En la condición o expresión a ser evaluada, lo más simple es usar un valor literal. Si es 0, significa falso y no se cumple la condición, por lo tanto, no entrará en el if. No se ejecuta lo que está dentro del if, solo salta a la siguiente instrucción. Es decir, hacer esto solo si la condición se cumple. En el ejemplo, al ser la condicional 0, que es falso, no imprime el mensaje falso, sino que va directo al de imprimir el mensaje aprendo, cambiando la condición y usando este operador de doble igualdad, que es un operador de relación o comparación que devuelve verdadero cuando los operandos son iguales. Junto con estos operadores también tenemos a los operadores lógicos como el AND, el OR y la negación, que detallaremos más adelante. El if evalúa la expresión 1 igual a 1, como es verdadera, entra en el if y ejecuta su código. Cambiando la expresión 1 igual a 0, como es falso, no entra en el if. En la expresión también se pueden usar variables. Un tipo de variable booleano es el --bool, y las variables de este tipo solo pueden almacenar 1 o 0, verdadero o falso. Un alias para este tipo es bool en minúscula, definido en la biblioteca stdbool.h. También funciona con enteros. Si es diferente de 0, la expresión se toma como verdadera. Comparando el valor de la variable que es 0, no es igual a 1 y no se cumple la condición. Con otros operadores comparamos si el valor en A es igual a 5, si es mayor a 5 y si es menor a 5. Y solo se ejecuta el if donde A es igual a 5. Las otras se evalúan como falso y no se toman esos caminos. Un complemento del if es el else, que significa, si no se cumple la condición, entonces ejecutar esto otro. En el ejemplo, si A es mayor a 5, desplegar el mensaje es menor. Si no lo es, desplegar el mensaje no es menor. En un caso, no entra en el if, pero sí en el else. En otro, cambiando el valor de la variable,
sí entra en el if, pero no en el else. Variables booleanas. Con int, bool y bool. Podemos definir una variable como booleana utilizando el tipo entero. Cuando el valor de la variable sea 0, significa que es falso. Y cuando la variable sea diferente de 0, significa que el valor booleano será verdadero. También podemos definir variables booleanas con el tipo bool. En el ejemplo, con la variable falso en 0 y la variable verdadero en 1, definimos también una variable b del tipo bool. Asignándole un valor entero de 0, el significado para esta variable es de el booleano falso o false. Cambiando el valor a algo diferente, como 1, este se transforma en true o verdadero. Una actualización más y nuestra variable b queda en falso. Ahora probando la variable bool de la librería stdbool.h. Definimos una nueva variable del tipo bool llamada b2 e inicializada con el valor de true. Después actualizamos el valor de la variable b2 a false y terminamos el ejemplo actualizando el valor de la variable b negando el valor de la variable b2. Siendo este falso, la variable b se asigna el valor de verdadero. Siguiente ejemplo. Operaciones lógicas con OR, AND y negación. Declaramos una variable b1 en falso, una variable b2 en verdadero. Para la variable b3 tenemos una expresión booleana con las variables b1 y b2 y la operación lógica OR, donde si uno de los operandos es verdadero, entonces el resultado es verdadero. Si todos los operandos son falsos, entonces el resultado es falso. El resultado de la variable b3 con la operación lógica OR, entonces, al ser b1 falso y b2 verdadero, el resultado también es verdadero. Para el caso de la variable b4, b1 es falso con el operador lógico OR falso, ambos son falsos, por lo tanto el resultado es falso. Para la variable b5, utilizamos el operador AND con las variables b1 y b2. En el operador lógico AND, todos los operandos deben ser verdadero para que te devuelva verdadero. Basta que alguno sea falso, entonces el resultado es falso. Para la variable, y en este caso b1 es falso, por lo tanto el resultado es falso. Para b6, b2 es verdadero, verdadero y verdadero da verdadero. Para b7, negando b1 que es falso se convierte en verdadero. Y de esta forma, aun siendo el segundo operando de OR falso, el resultado es verdadero. Y por último, para la variable b8, ejecutando esta expresión lógica, donde la primera parte nos dice b1 AND b2, como b1 es falso, el resultado es falso. Pero ejecutamos una negación, convirtiendo esta expresión hasta este punto en verdadera. La siguiente parte también es un operador AND, pero primero debemos evaluar la expresión de b6 OR b7. b6 es verdadero, por lo tanto nos devuelve verdadero. Y tenemos verdadero y verdadero. El resultado almacenado en la variable b8 es verdadero. Siguiente ejercicio. Dados dos números, indicar cuál es el mayor. Tenemos la variable a con el valor de 20 y la variable b con el valor de 21. Y nos creamos una variable booleana, asignándole el resultado de la expresión a mayor a b, y después evaluamos si la variable a es mayor. Si fuera verdadera, sacamos por pantalla el mensaje de a es mayor. Pero en el caso contrario, cuando el resultado de la variable a es mayor sea falso, no se cumple, entramos en la parte del else que nos dice a no es mayor. Ejecutando, al ser a 20 y b 21, la variable a es mayor es falso, por lo tanto se ejecuta el else. Y tenemos el mensaje a no es mayor. Cambiando un poco el valor de la variable a 22, entonces en este caso la variable a es mayor es verdadera y entra en el if, imprimiendo el mensaje a es mayor. Siguiente ejemplo. Dado un número entero, indicar si es par o impar. Tenemos el número 1024 y, como antes habíamos visto, el operador módulo nos da el residuo. En el caso de el operador módulo aplicado con el divisor de 2, es decir, el módulo de algún número dividido entre 2, si este es 0, ese número es par. Utilizando esta lógica, evaluamos si la variable a es par. Ese resultado se almacena en esta variable, es par, variable booleana. Al cumplirse porque 1024 es par, entramos en el if e imprimimos el mensaje es par. Actualizando la variable a 1111 y volviendo a evaluar la expresión a módulo 2 igual a 0, esta es falsa. Entonces, no entra en el if, sino entra en el else y nos saca el mensaje a es impar.
Siguiente ejemplo. Determinar si un número está en un rango de números. Tenemos los rangos inferior 100 y el rango superior 200. El número de entrada 99. Y evaluamos esta expresión. Primero, si el número es mayor a inferior y el número es menor a superior. Con esa lógica decimos que el número está en el rango. En este caso, 99 no es mayor a 100, aunque sí es menor a 200, la expresión debe cumplirse en ambos términos por la operación del AND. El AND solo devuelve un resultado verdadero si ambos operandos son verdaderos. Una vez evaluado, el resultado es falso. Entonces no entra en el if y se imprime el mensaje de no está. Actualizando el valor de número a 150, en este caso, número sí es mayor a inferior y también es menor a superior. Por lo tanto, la evaluación es verdadera y entra en el if. Imprimiendo el mensaje sí está. Y con eso termina el programa y terminamos estos ejemplos. Revisando un poco más esta función printf en la que podemos sacar por la salida en la consola mensajes. Dándole este carácter barra inclinada n, refiriéndose a un fin de línea, podemos sacar mensajes en cada línea en la consola. También podemos leer datos desde la consola. Con esta función scanf, al que le pasamos un parámetro del tipo cadena, refiriéndose a un tipo de formato, y una variable con una notación especial, desde ampersand, que revisaremos más adelante. De esta forma, podemos leer un dato de entrada y almacenarlo en una variable determinada. Una vez que tenemos el valor, podemos volverlo a mostrar utilizando el printf con este formato, donde a la cadena con el mensaje que tiene dentro esta otra cadena, porcentaje ID, para formatear un dato numérico. De esa forma, al correr el programa, nos sale el mensaje para ingresar un número, entramos un número y ahora tenemos el número a la salida como parte del mensaje. Podemos hacer algo similar con cadenas o arreglo de caracteres. Pedimos ingresar un texto, le pasamos la variable con este formato de ampersand de la cadena y para imprimirlo de vuelta utilizamos otro formato de cadenas. Y de esta forma podemos interactuar con la consola, sacando información e ingresando información desde y hacia nuestro programa. Printf, más allá de simplemente imprimir un mensaje de texto, el mensaje de texto a imprimir puede ser formateado, por ejemplo, agregando este carácter especial llamado fin de línea, con los caracteres barra inclinada y n, dándonos como resultado no imprime todo el mensaje en una sola línea, sino que después de imprimir la palabra hola y el espacio, imprime la siguiente parte del mensaje debajo o en la siguiente línea. Otro ejemplo es utilizando comillas simples. Primero, escapando con el carácter de barra inclinada, la comilla, y de esta forma tenemos la palabra mundo entre comillas simples. Uno más será el carácter de tabulación o tab, lo que nos da como resultado que la palabra mundo se encuentra con una tabulación cuando se muestra por consola. Después tenemos otras formas de formatear una cadena, usando estos caracteres para formatear parámetros que recibe la función print y los utiliza según su disposición en la cadena de entrada. Por ejemplo, teniendo en la línea 19 printf y pasándole dos argumentos o parámetros separados por coma, el primero es una cadena que está formateada al final con un fin de línea y al principio tenemos esta notación de porcentaje ID, lo que significa que buscará entre los parámetros provistos el primer parámetro siguiente a la cadena, lo tomará como un número entero y reemplazará esta entrada de porcentaje D con el valor numérico de esa variable. Otras variantes son el porcentaje F para números de punto flotante, el porcentaje X para números en hexadecimal, porcentaje C para caracteres y porcentaje S para cadena. Y así, en la línea 20 tenemos un número de punto flotante formateado y en la línea 16 tenemos otro número entero, pero que está formateado en hexadecimal. Cambiando un poco el valor del hexadecimal, tenemos una representación habitual de números hexadecimales. El siguiente, como cadena, D de tipo entero, pero al asignarle esta cadena, el código es el valor almacenado en la variable D, pero al imprimir la función printf, le decimos que queremos imprimirlo como carácter, y en la salida tenemos el carácter Z impreso. Y el último, una cadena de caracteres formateado como cadena, con la palabra aprendo. Podemos formatear nuestra cadena de salida con varias variables, por ejemplo, pasándole en una determinada posición de la cadena, indicándole que queremos formatear un número entero y después un segundo número entero, tomando los valores de la variable E en la primera posición y la variable B en la segunda posición.
y tenemos este resultado que nos dice que nos da una cadena indicando A igual a 20, B igual a 30. Incluso podemos incrementar la cantidad de variables y parámetros, resultando en la cadena final A igual a 20, B igual a 30, C igual a 40. Ahora, para poder ingresar información a nuestro programa, lo hacemos a través de scanf, donde el primer parámetro es una cadena formateada y una variable donde, interpretando la cadena, que le dice, en este caso de la línea 31, que queremos leer un valor entero, que se lleva a la variable A con esta notación. Ingresando un valor 3, ingresando otro valor 4, sumando ambos valores y formateando la cadena de salida con los valores ingresados y su respectiva suma. Siguiente ejemplo. Ingresar un valor 5. 5 no es par. Volvamos a intentarlo. Ingresar un valor 8. 8 es par. De esta forma podemos utilizar estos métodos para ingresar información a nuestro programa y que también nos pueda devolver información procesada con algún formato que brinde más significado. Continuemos con ciclos o estructuras de repetición. Estos permiten romper el flujo de ejecución, de ir siempre de arriba hacia abajo, haciendo un salto hasta una instrucción anterior, llevando a ese flujo de ejecución a un bucle, o volviendo a llamar a instrucciones previamente ejecutadas un número determinado de veces, o controlando cómo este ciclo termina o se rompe. Empecemos con un ciclo while. Similar a una estructura if, recibe una expresión booleana. Si esta es verdadera, entra en el ciclo. A diferencia del if, una vez terminada la ejecución de las instrucciones dentro del while, vuelve a evaluar la expresión. Y si esta aún es verdadera, ejecuta una vez más las instrucciones dentro del while. Para el ejemplo, se evalúa si el valor almacenado en la variable i es igual a 0. En este caso, si lo es, entra en la estructura ejecutando la línea 56, que incrementa el valor de la variable i. Y en lugar de simplemente continuar con la siguiente instrucción, salta a la línea 55 preguntando una vez más si la expresión es verdadera. Pero como la variable i ha cambiado de valor, ya no es igual a 0. Por tanto, la expresión es falsa. Y pasando a ejecutar la siguiente instrucción. Cambiando la expresión de si la variable i es menor a 3, entonces, al empezar, se ejecuta en la primera iteración. Pregunta si la variable i es menor a 3, muestra 0 si es menor. Ejecutar la línea 56 dentro del while. Una vez más, pregunta si i es menor a 3, siendo aún verdadera la expresión, entra una vez más, ejecutando la línea 56 e incrementando el valor de i a 2. Y vuelve a evaluar la expresión en el while, donde i sigue siendo menor a 3, y una vez más entra en el while, actualizando la variable i a 3. La siguiente vez, pregunta si i es menor a 3, siendo que 3 no es menor a 3, la expresión es falsa. Por lo tanto, termina el while y continúa con la siguiente línea después del while, en la línea 59. Siguiente estructura de repetición, for. El for tiene una estructura un tanto diferente a la del while. La estructura del for, entre paréntesis, está dividida en 3 sectores, separadas por un punto y coma. La primera parte se conoce como la de inicialización, la segunda como el de control, que funciona al igual que la parte de la evaluación de una expresión booleana en el while o en el if, y la tercera y última parte se conoce como la de actualización. En la primera parte se pueden declarar o inicializar variables, teniendo declarada y a una variable i solo se cambia su valor a 0. A continuación, el control dentro del for. Mientras i sea menor a 3, se va a ejecutar lo que está dentro del for. Y por último, la de actualización, que va incrementando el valor de la variable i. Ejecutando el ciclo for, vemos cómo va cambiando la variable i en cada iteración y ejecutando la instrucción dentro del for, lo que da como resultado la impresión de los mensajes. Poniendo al for en varias líneas para visualizar la ejecución. Una vez inicializada la variable i en 0, la cual solo sucede una única vez, pregunta si la variable i es menor a 3. Como es verdadera, pasa a ejecutar la línea 64, imprimiendo el mensaje. Lo siguiente es actualizar la variable i de 0 a 1. Una vez más, pregunta
si la variable i es menor a 3. Entrando en el for e imprimiendo el mensaje, pasa a la línea 62, actualizando la variable i a 2. Y preguntando si i es menor a 3. Como es verdadero, entra una vez más en el for, continuando, actualiza la variable i a 3 y vuelve a evaluar la expresión i es menor a 3. Como 3 no es menor a 3, el for continúa con las instrucciones que vienen después, en la línea 68, habiendo terminado de esta forma el ciclo for. Siguiente ejemplo. En este ciclo for, nos declaramos una variable j inicializada en 0, controlando que j sea menor a 3. En la parte de actualización, utilizamos el operador más o de incremento, que incrementa el valor de la variable j. Dentro del for imprimimos el valor de j, y a la salida del programa vemos cómo los valores de j fueron cambiando desde 0, 1 y 2, teniendo un total de 3 iteraciones. Ahora cambiando un poco la lógica del control en el for, diciendo que j sea menor o igual a 3, tenemos como salida los valores de 0, 1, 2 y 3, con un total de 4 iteraciones para este ciclo for. Con ciclos podemos usar instrucciones especiales como el continue y el break. Dentro del for, preguntamos: en la iteración donde j sea igual a 1, le decimos que continúe con la siguiente iteración sin ejecutar lo que está después de esta instrucción continue, es decir, ignorando las líneas 72 en adelante. Si no es así, cuando j no sea igual a 1, se ejecuta la línea 72 imprimiendo el valor de j. Y en la 73, en el siguiente if, preguntamos: cuando j sea igual a 2, ejecutamos la instrucción break en la línea 74. Y break significa el ciclo donde se encuentra esta instrucción termina, sin volver a consultar ni actualizar la expresión booleana en el for, ni la parte de la actualización. Simplemente termina y continúa con las instrucciones que están después del for. Lo que nos da como resultado que en la primera iteración se imprime el valor de j, 0, y en la segunda instrucción en la línea 72 también se imprime el valor de j. Cuando es 1, simplemente no se imprime este valor y solo se ejecuta hasta la tercera iteración. Pero en esta tercera iteración, cuando j es igual a 2, entramos al if y se ejecuta la línea 74 con la instrucción break, terminando el ciclo de manera abrupta. Repasemos arreglos utilizando ciclos de repetición. Con el for podemos acceder a un arreglo a través de nuestra variable de control o índice, que se utiliza para acceder a cada uno de los elementos del arreglo, desde su primera posición hasta la última posición. Para este ejemplo, el arreglo n de 4 elementos cuyas posiciones van desde el 0 hasta el 3, y el for va desde 0 hasta 3, cuando i es menor a 4. Y vamos cambiando los elementos del arreglo, todos con el valor de 2. Cambiando un poco la lógica del for, haciendo que nuestra variable índice i se inicialice en la última posición del arreglo, es decir, su tamaño -1, y que se ejecute mientras i sea mayor o igual a 0, actualizándolo con un decremento en cada iteración. Lo que se traduce en recorrer el arreglo desde el último elemento hasta el primer elemento, actualizando sus valores en 3. Ejercicios con ciclos. Primer ejercicio: contar del 0 al 10. En un ciclo for, nuestra variable i inicializada en 0, controlamos que i sea menor a 10 y lo actualizamos incrementando la variable i en una unidad. Y muestra los resultados del 0 al 9 para incluir el 10 en la parte del for, donde controlamos cada iteración i debe ser menor a 10. Para que se incluya el 10, decimos i menor o igual a 10. Siguiente ejercicio: contar números pares, usando un mismo ciclo for como en el anterior ejercicio, solo que en esta ocasión le decimos que la actualización será de i incrementándose en 2 unidades. Ahora tenemos los resultados que van desde el 0 hasta el 10. Podemos incrementar el número de números i menor o igual a 20.
Siguiente ejercicio, factorial de un número. El factorial de un número está dado por ese algoritmo, donde le decimos el factorial de un número es igual a el número multiplicado por sus números anteriores. Entonces, iniciando nuestro factorial en 1 y dentro del for, multiplicando este factorial por i hasta que i sea menor o igual al número del que se quiere sacar el factorial. Probemos con 5. Factorial de 5 igual a 120. Factorial de 9 y tenemos el factorial de 9. Factorial de 12 y este sería el factorial de 12. Y tenemos una limitante para calcular. Mientras le pasemos un número mayor, el factorial tiende a crecer de manera rápida. Y los tipos de variable que tenemos solo pueden manejar un cierto rango de números. Cuando se sale de ese rango, podemos tener resultados imprevistos. Factorial de 50 igual a 0, lo que está mal. Simplemente nuestro tipo de dato no da para manejar esa cantidad de valores. Siguiente ejemplo. Mientras no digas S minúscula o S mayúscula para salir, utilicemos una estructura similar al while, el do while, donde nos garantiza al menos la ejecución de un ciclo. Y después se pregunta, evaluando la expresión lógica en el while, si la opción es diferente de S minúscula y también opción es diferente de S mayúscula, entonces se irá ejecutando el ciclo. Tenemos un problema ya que se está imprimiendo dos veces el mensaje una vez ingresado la opción. Esto es debido a un problema con el scan al momento de leer caracteres. Intentemos solucionarlo de esta forma, añadiéndole un espacio antes del comodín porcentaje C. Y de esta forma funciona como se esperaba. Siguiente ejercicio. Sumar los dígitos de un número. Tenemos un número. Este número tiene varios dígitos. Utilicemos un while en esta solución. Para manejar los dígitos de un número entero, sabemos que podemos hacerlo a través del operador módulo o residuo. Un número módulo 10 nos da la unidad, el dígito de la unidad en el número. Entonces, podemos ir sacando los números y sumándolos en la variable suma. Y después actualizamos el número, dividiéndolo entre 10, dándonos solamente el resultado entero. De esa forma, dígito a dígito, vamos sumándolos. Se debe actualizar el número, no el dígito. Probando con otro número, la suma de 888 es igual a 24. Está bien. Ahora probemos una forma de hacer ciclos sin estructuras while, ni for, ni las do while, sino con etiquetas y una forma de saltar a las etiquetas. Una etiqueta en C++ está definida por una palabra seguida por dos puntos. Y para saltar a una etiqueta le decimos con la instrucción, lo hacemos con la instrucción goTo y el nombre de la etiqueta. De esta forma, controlándolo con el if, vamos saltando no a la siguiente línea, sino a una línea anterior. También podemos saltar a cualquier otra línea que tenga la etiqueta. Y de esta forma hemos simulado un ciclo while o for. Al final un ciclo con el goTo. Siguiente ejercicio. Sumar los elementos de un arreglo y sacar su promedio. Tenemos un arreglo n de enteros. Podemos recorrer este arreglo con un ciclo for a través de la variable i como índice en el arreglo. Sacamos elemento a elemento desde la primera posición hasta la última posición en el arreglo, sumándolos a la variable sum. Inicialmente habíamos usado el valor de 5 como la longitud del arreglo. Otra forma de calcular la longitud de un arreglo que está declarado de esta forma es a través de la funcionalidad que nos provee esta instrucción sizeOf, pasándole primero el arreglo y esto nos da el tamaño en bytes de esta variable. Ahora, como no es directamente equivalente el número de bytes al número de elementos en el arreglo, necesitamos arreglar ese valor en términos del tamaño de cada elemento. Como un arreglo tiene el mismo tipo, o como todos los elementos de un arreglo tienen el mismo tipo, por decir, en este caso es un arreglo de enteros. Dividiendo entre el tamaño de los enteros, deberíamos tener la longitud del arreglo. Otra alternativa es decirle, tomando el tamaño del primer elemento del arreglo, debemos pasarle a sacar por pantalla tanto la suma como el promedio. Dice que el promedio es 3. Revisemos en debug cuánto es la longitud. La longitud es 5, está bien, es lo que esperábamos. También podemos esperar para el promedio no un número entero, sino un número de punto flotante. Actualizándolo, tenemos esos valores. Siguiente ejercicio, imprimir una cadena carácter a carácter. Tenemos una cadena como un arreglo de caracteres y vamos a recorrerlo a través de esta variable índice y un ciclo while, mientras no lleguemos al final de la cadena. Ya habíamos visto que una cadena
estas características finaliza con un elemento de vacío o fin de cadena. Mientras sea diferente, entonces vamos imprimiendo carácter a carácter. Siguiente ejercicio. Convertir una cadena de minúscula a mayúscula. Teniendo como entrada esta cadena de aprendo, ya habíamos visto cómo convertir un carácter de minúscula a mayúscula y de mayúscula a minúscula. Entendemos que los caracteres en C están representados por códigos que pueden ser manejados en operaciones aritméticas, como la suma y la resta. Si le decimos, por ejemplo, char diff es igual a el carácter A minúscula menos el carácter A mayúscula, eso nos da la diferencia entre el código de A minúscula y el código de A mayúscula. Entonces recorremos el arreglo de caracteres hasta llegar al carácter vacío o fin de cadena. Si la cadena en el índice actual es mayor o igual a A minúscula, además, si este carácter es menor o igual a Z minúscula, entonces podemos convertir este carácter actual a mayúscula, restándole la diferencia entre A minúscula y A mayúscula. Y sacando el resultado por pantalla, tenemos el mensaje aprendo en mayúscula. Siguiente ejercicio, invertir una cadena. Tenemos una cadena de entrada y vamos a invertirla. Primero calculamos la longitud de la cadena. Se crea una cadena donde se guarda la cadena invertida en base a la longitud de la cadena de entrada. A través de un ciclo for vamos a tener un índice y recorriendo la cadena original desde el final hasta su inicio. Por eso decimos que i comienza en su longitud menos 1 y mientras i sea mayor a 0, iremos decrementando este índice. Así recorremos la cadena desde el final hasta el principio. Y después, para ir consiguiendo la información en nuestra cadena invertida, usamos un segundo índice que recorra la cadena resultante desde su inicio hasta su final, con el índice j comenzando en 0, el inicio de la cadena, y se va incrementando hasta el final de la cadena. Como ambas cadenas son del mismo tamaño, basta con tener un solo control, en este caso, mientras i sea mayor a 0. Probemos cómo funciona el código hasta este punto, y tenemos un resultado que no es el esperado. Probemos haciendo debug. Bueno, lo que encontramos aquí es que la longitud calculada es 2. Eso no está bien, estamos esperando otra longitud. Acá podemos ver que la cadena original tiene una longitud de 8, y nuestro cálculo de su longitud nos da 2. Eso es porque estamos dividiendo la longitud de la cadena en bytes entre la longitud de la variable int o la longitud de lo que es un entero con int. Eso está mal porque estamos manejando una cadena de caracteres. Esto debería ser char. Volvamos a probar. Ahora sí, la longitud es 8. Veamos cómo se va tomando la ejecución de este código. Con el for, empezamos el índice i en 7 y el índice j en 0. Vamos entonces desde el final de la cadena original y desde el principio de la cadena resultante. En la cadena original tenemos esta información y en la cadena invertida tenemos esta información. Entonces, el índice i hacia la cadena original está apuntando al carácter vacío o fin de cadena. Esto no es lo que estamos esperando. Deberíamos apuntar al anterior elemento, que es en la posición 7. Por lo tanto, i no debe comenzar en longitud menos 1, sino en longitud menos 2. Por estas características, el carácter fin de cadena. Entonces, arreglemos esto. Una vez actualizado, y empezamos a copiar carácter a carácter. Y aparentemente va bien, es lo que estamos esperando. Se va formando de a poco la cadena invertida. Y ya llegó a su máximo, se salió del ciclo y no hemos terminado de copiar el último carácter. Entonces, para eso necesitamos mejorar el control en el for, donde i sea mayor a 0. No es suficiente. La respuesta sería donde i sea mayor o igual a 0, para que tome el primer carácter incluido. Y ahora sí, probemos el resultado y es lo que se está esperando. Este es el resultado correcto. Siguiente problema, ordenar los elementos de una cadena de enteros. Tenemos una cadena de enteros, su longitud, y para llevar a cabo esta tarea utilizamos dos ciclos for para tener algo similar como lo que se tenía cuando invertíamos una cadena, recorriendo la cadena con más de un índice. En este caso, lo que intenta hacer ese algoritmo es llevar el menor de todos los elementos del arreglo a la primera posición. Así, el primer ciclo comienza en la primera posición y va el índice menor a la longitud menos 1, porque no necesitamos llegar hasta el final. En cambio, en el segundo for o for interno, vamos con este índice j iniciándolo en i más 1, el siguiente elemento al índice i. Así podemos comparar un índice y el siguiente índice, un elemento del índice base al elemento del índice siguiente. Así comparando elemento a elemento o todos los demás elementos con este elemento base. Y cuando se cumpla que el elemento base es mayor al elemento con el que se está comparando, al elemento siguiente, entonces necesitamos intercambiar estos elementos. Y lo hacemos de esta forma, a través de una variable auxiliar. Se copia el elemento del índice base a esta variable auxiliar y después, sobreescribiendo el valor de este elemento,
con el elemento en el índice siguiente y después cambiando el valor del índice siguiente con el que se tenía en el índice base, y así hasta terminar de ordenar todos los elementos del arreglo. Las funciones en C sirven para reusar código, algoritmos, funcionalidades o utilidades. Si bien puedes volver a escribir el mismo código varias veces, lo mejor será llevar ese bloque de código a una función, que es como empaquetar un código y luego simplemente lo llamas allá donde lo necesites. Para este ejemplo, crea una función de esta forma, dándole primero un tipo similar a una variable, asignándole primero un tipo, al igual que una variable, después un nombre, y entre paréntesis los parámetros de la función, en este caso sin parámetros. Después, entre llaves, el bloque de código de esta función. Nuestra función es del tipo void, lo que significa que no retorna ningún valor, y dentro de esa función imprimimos un mensaje. Llamamos a la función para imprimir un mensaje por consola. Y eso es todo. Esta es la definición de una función. Ahora, para usar la función, por ejemplo, dentro del código del main, simplemente escribimos el nombre de la función y entre paréntesis le pasas los parámetros que necesite. La función saludar no necesita parámetros, por lo tanto, simplemente abrimos y cerramos paréntesis, sin pasarle ningún parámetro, finalizando la llamada con un punto y coma. Al correr el programa, vemos la salida del mensaje que está dentro de la función saludar, en la línea 4, tal cual si hubiese puesto el código en la línea 7, donde se hace la llamada a la función. De esta forma es como trabajan las funciones, que el flujo de ejecución salta hasta el código de la función ejecutando su bloque de código y al finalizar retorna desde donde se llama a la función. Veamos más ejemplos. Si necesitas reutilizar o volver a llamar o ejecutar el código de la función saludar, basta con volver a invocar esta función en la línea 8 y en la línea 9, dos nuevas llamadas a la función, teniendo dos mensajes adicionales en la salida. Ahora juguemos con una nueva función, esta que retorne un valor entero. Dentro del bloque de la función llamada 1, se declara una variable a, inicializándola con el valor de 1, una variable a del tipo entero. Después se retorna en la línea 8 el valor de esta variable. ¿Y cómo se utiliza? ¿Cómo podemos utilizar esta función? Dentro de la función main declaramos una variable a y le asignamos un valor, pero no es un valor inmediato o literal, y tampoco es el valor almacenado en una variable, como en otros ejemplos. En este caso, se espera un valor retornado por la función 1. Sabemos que la función 1 siempre va a retornar el mismo valor, 1. Entonces, ese valor es el que se almacenará en la variable a, declarada en la función main. Imprimiendo el valor de la variable a, vemos a la salida que se imprime 1. Volviendo a llamar a la función, también podemos llamar varias veces. Entonces, primero se realiza una invocación en la línea 14 de la función 1 y después, manteniendo el resultado de esa invocación, se hace una nueva invocación a la misma función. Una vez que se tiene el valor devuelto en la segunda llamada de la función 1, se realiza la operación de suma de ambos valores, y esta es la que se almacena en la variable b. Primera llamada. En la sección de debug, en el call stack, podemos ver la pila de llamadas de las funciones. Desde la función main existe una llamada a la función 1. Una vez que concluye la llamada a la función 1, regresamos a la función main. Y luego volvemos a invocar a la función 1. Siguiente ejemplo. Una función que reciba un parámetro del tipo entero y devuelva un entero. En la línea 11, multiplicamos el valor del parámetro consigo mismo y este resultado es el que se devuelve, el valor que devuelve la función. Jugando un poco más con la llamada de funciones, el valor que se le pasa como parámetro a la función duplicar está dado por el resultado de las llamadas de la función 1, sumadas. Un caso más simple, en la línea 19, se le pasa a la función duplicar el valor de 4. En la pila de llamadas, vemos que se hace una llamada a la función duplicar desde la función main. Y de esta forma hemos aprendido lo básico de funciones. Podemos ver más adelante muchos más ejemplos. Empezamos con unos ejercicios. Sumar dos números. Una función que tome dos números, los sume y devuelva el resultado.
entonces el tipo de la función será entero. Y un nombre, por ejemplo, sumar. Y entre paréntesis los parámetros a recibir. Si va a recibir dos números, entonces dos parámetros. El primer parámetro, llamado A, y el segundo parámetro, llamado B, ambos del tipo entero. Entre paréntesis, el bloque de código de la función. Podemos declarar una función resultado de la suma de las variables o de los parámetros A y B. Y por último, retornar ese resultado. La implementación de la función para sumar dos números está completa. Ahora, intentemos usarlo desde la función main. Invocando a la función suma, le pasamos dos enteros. El resultado debe almacenarse en la variable A. Corriendo el programa, tenemos el resultado A igual a 5, que viene de la suma de los valores 2 y 3. Podemos seguir usando esta función de otras formas. Sumar el valor de la variable A con el valor de la variable B y devolver a la llamada a la función print. A con el valor de 5, B con el valor de 3 y su suma es 8. Verificar si un número es par o impar. En este caso, puede resolverse el ejercicio dentro de la misma función. Entonces, si no se necesita retornar algún valor, la función puede ser del tipo void. Sacar el factorial de un número. La función debería devolver el factorial. Entonces será del tipo entero y recibimos como parámetro un número. Vamos a iniciar nuestro resultado en 1. Si el número es menor o igual a 2, devolveremos el número. Si no es así, devolveremos el cálculo del factorial de ese número, utilizando un ciclo for con la variable i iniciada en 1 y el ciclo mientras el índice i sea menor al número, menor o igual al número, incrementando el índice en una unidad. Entonces, vamos multiplicando o vamos a tener los valores del índice y estos se van a ir multiplicando hasta n, o el valor del número. Y por último, devolvemos el resultado de este cálculo. Para el ejemplo, le pasaremos los valores de a y b a nuestra función factorial. Y lo mismo para la variable b. Tenemos un error en la presentación o en el formato de la cadena de entrada para la función printf. Además, podemos añadirle un fin de línea al imprimirse el mensaje. Entonces tenemos que factorial de 5 es igual a 120 y factorial de 9 es igual a 162.880. Dado un número, verificar si es primo. Podemos hacer el cálculo y la verificación en la función, además de mostrar el resultado. En este caso, si se va a mostrar el resultado, podemos dejar la función como un void, después el nombre de la función, los parámetros, únicamente un número, y la implementación de la función. Podemos empezar teniendo un resultado parcial de la verificación, si el número dado es primo o no, con una bandera que indique este estado, diciendo que el número no es primo, restringiendo a números enteros positivos si el número es mayor a 0 y además el número es menor a 3, podemos quedarnos con que el resultado, podemos decir, el número es primo. Caso contrario, habrá que calcular. Habrá que hacer un cálculo para determinar si este número es primo. Un número primo será aquel que solo puede ser dividido entre 1 y el mismo número. Es decir, que no tenga divisores intermedios. Que la división no deje residuo. O que el módulo sea igual a 0. Un número dividido entre sus números anteriores. Podrían estar en un índice o representados por un índice. Para eso podemos usar un for comenzando en 2
mientras el índice sea menor al número. Queremos verificar si nuestro número, al ser dividido entre el índice o sus números anteriores a ese número, es igual a cero, lo que significa que no deja residuo, o que se puede ese número dividir entre el índice, es decir, el número tiene otros divisores entre uno y el mismo número. Cuando se dé ese caso, podemos decir entonces que el número es primo o el número no es primo, pero basta con encontrar un divisor para que nuestro número no sea primo. En ese caso, ya no es necesario continuar buscando otros divisores. Por lo tanto, podemos terminar el ciclo con un break. En el caso en el que el número sea mayor o esté fuera del rango de 0 y 3, debemos entrar al ciclo for. Cuando el número sea primo, la variable primo se va a quedar en falso. Por lo tanto, podemos inicializar esta variable en verdadero. Entonces, mostramos el resultado de la evaluación y la función no devuelve ningún resultado. De esta forma, tenemos implementado este ejercicio. Probemos si funciona. Tenemos un resultado, pero no se aprecia muy bien. Agregando un fin de línea al momento de formatear la cadena, y tenemos que 3 es primo. 9 no es primo porque tiene un divisor, como el 3. Y 17 sí es primo. Por lo tanto, hemos verificado que nuestra función trabaja como se espera. Siguiente ejercicio, sacar el promedio de los elementos de un arreglo de enteros. El resultado puede ser de tipo flotante o double. Lo vamos a dejar como un float. Como parámetro recibimos el arreglo de enteros. De momento retornaremos 0. Declaramos una variable del tipo float para almacenar la suma inicializada en 0. Para recorrer el arreglo podemos utilizar un ciclo for. Solo que necesitamos saber la longitud del arreglo. Antes podemos verificar si podemos conseguir esa información. Probamos llamando a la función con dos diferentes arreglos, el arreglo A y el arreglo B. Ambos tienen diferente número de elementos. El arreglo A tiene 5 elementos y el arreglo B tiene 3 elementos. Veamos qué nos da la función sizeOf en cada uno de estos arreglos. En ambos casos nos da el valor de 8. Además, que tenemos una advertencia que dice que el sizeOf sobre un parámetro arreglo de una función nos va a devolver el tamaño de un int asterisco. Entonces, esta no es la forma de obtener ese valor. No nos sirve. Podemos facilitar ese cálculo pasándole directamente el tamaño o la longitud de nuestro arreglo directamente como un parámetro más.
con el cálculo que ya habíamos aprendido antes. El tamaño del arreglo que nos va a devolver un valor en el número de bytes del arreglo dividido entre el tamaño de bytes del tipo de los elementos del arreglo. Probemos el valor que nos devuelve en cada llamada. Entonces, para el arreglo A tenemos la longitud de 5 y para el arreglo B tenemos la longitud de 3, que son los valores correspondientes a cada arreglo. Continuando con la implementación, entonces el índice irá hasta el último elemento del arreglo correspondiente, sumando los elementos del arreglo uno a uno, y para obtener el promedio simplemente podemos devolver el cálculo de la suma entre la longitud dividido entre la longitud del arreglo. Y tenemos esos resultados. Una función puede llamar a otra función, tal como hemos visto en la función main que llama a otras funciones. Pero ¿qué pasa si la función se llama a sí misma? Desde la función main llamamos a la función por siempre, que no devuelve ningún valor y tampoco recibe parámetros. Esta se llama a sí misma, y eso simplemente será un salto, un nuevo salto, a la misma función, en una llamada, después en una siguiente llamada, y así en muchas llamadas. Probemos cómo funciona. Aparentemente ha funcionado, pero ha llegado a un punto en el que nos lanza un problema. Intentémoslo una vez más, poniendo un breakpoint dentro de la función. Y ejecutando directamente con un paso a la vez, F10. En el panel de llamadas, vemos que primero está la función main, es el punto original. Después hubo una llamada al método por siempre. Este llamó a la función por siempre y a esta función se llamó a sí misma. Estamos en la segunda llamada a la función por siempre, F10, y una llamada más a la función por siempre. Y lo que tenemos es múltiples llamadas a sí mismo. El problema es que en algún punto ya no se va a poder seguir haciendo estas llamadas, por lo que nuestra aplicación terminará con un tipo de error. Con esta excepción, segmentation fault. O con un Stack Overflow. Para usar mejor esta funcionalidad de llamar a una función a sí misma, es necesario tener alguna forma de decisión de cuándo hacer la llamada. En esta función contar, solo llamamos a la función contar cuando esta variable a sea mayor a 3. Pero como la variable 3, como la variable a está inicializada en el valor de 3, no se cumple la condición, por lo tanto no se llama, no entra al if y no llama a la función contar. Esta es una forma de controlar cuando se llama a la función. Una forma más interesante puede ser cuando la función recibe como parámetro ese control. Ahora, si le pasamos a la función el mismo valor
el parámetro recibido, la condición siempre se va a cumplir, por lo tanto, el comportamiento será el mismo, la llamada a la función por siempre, el cual no tendrá fin hasta encontrar el problema del Stack Overflow. Pero, si le pasamos un valor diferente, podemos controlar la cantidad de llamadas. Estamos en una llamada, el parámetro A es 3 y no entra. Tal vez mientras A sea mayor a 0 sea más interesante. Entonces, A es 3, como A es mayor a 0, entramos en el if llamando a la función contar. Vemos que en el call stack tenemos un nuevo método empilado que tiene como parámetro el 2. Llamamos una vez más, disminuyendo el valor del parámetro. Estamos en una nueva llamada con un parámetro esta vez en 1. Como es mayor a 0, entra a contar, dando como parámetro menos 1, 1 menos 1, 0, llamando a la función contar. El parámetro recibido es 0. Como A es 0, no se cumple la condición y termina, teniendo un total de 4 llamadas a contar. Cuando retorna, se han concluido las llamadas a la función contar, con un número determinado de llamadas, a través de este simple control. Así, con la recursividad, podemos, por ejemplo, hacer una forma diferente de ciclos. Intentemos cambiar el valor de un parámetro al retorno de la llamada. Recibimos un parámetro. A ese parámetro le asignamos un valor o simplemente lo modificamos con un incremento. Y ya está. Ahora comprobamos qué tal funciona. A en la función cambio vale 5, pero al retorno de la llamada a la función cambio en la función main, A vale 4. ¿Significa que no ha funcionado lo que está dentro de la función cambio? Bueno, sí, sí funciona, como vemos en esta salida, en este mensaje. El valor de ese parámetro, que era 4, se incrementa y se puede comprobar en este mensaje. Pero al retorno de la llamada a la función, la variable A no ha cambiado, mantiene su valor original. Eso es porque en C se hace un pase de parámetros por valor, lo que significa que el valor de la variable que se pasa como parámetro se copia a una nueva variable en el contexto de la función a la que se está llamando. Entonces, los cambios se producen en esa nueva variable para esa función, lo que no afecta a la variable original. Después aprenderemos una forma diferente de lograr este objetivo. ¿Recuerdas cuando hablábamos de la memoria, de la información de nuestro programa, en la que guardamos nuestros datos? Para acceder a ellos, utilizamos nombres de variables que tienen un tipo, pero esa información está guardada en alguna dirección en la memoria. Pero para trabajar con esos datos, esa información del programa, no necesitamos conocer esas direcciones de memoria, sino que lo hacemos a través de las variables. Pero en C también podemos trabajar, de cierta forma, con esas direcciones de memoria, con otro tipo de variables, llamados punteros. Para crear un puntero, le decimos el tipo y con esta notación asterisco le decimos que este es una variable del tipo puntero a entero. Para asignarle un valor a este puntero, usamos alguna variable, como esta variable que tenemos acá. Y además, con la notación de ampersand, le decimos que de esta variable no queremos el valor, sino más bien su dirección.
la primera salida con un formato de entero, un número entero, tenemos esta salida. Pero el mismo número representado en este formato de puntero o hexadecimal, tenemos este valor, que es la dirección de memoria en nuestro programa para la variable dato. Ahora podemos hacer uso del puntero de la siguiente forma. Con la notación asterisco, le decimos que queremos llegar al valor o usar el valor de la variable, tal cual lo haríamos usando directamente la variable. En la línea 13 le decimos la variable a la cual está haciendo referencia este puntero, actualizar su valor a 3. Como el puntero tiene la dirección de memoria de la variable dato, al haber sido modificada esa localidad de memoria, cuando se usa la variable dato, vemos reflejado ese cambio. Probemos más punteros. Podemos notar la relación que tiene el puntero 4 con el puntero 3, siendo que la diferencia entre estos dos punteros es de 4 unidades. Lo mismo con el puntero 3 y el puntero 2, y así también, aunque no tan notorio ya que está en hexadecimal, del puntero 2 con el primer puntero. Como una variable entera ocupa 4 bytes, entonces entre la posición 00 hasta 03 son las direcciones de memoria utilizadas por la variable dato. Y desde la dirección 04, 05, 06 a 07, las direcciones de memoria utilizadas para la variable dato2, y así para las otras variables dato3 y dato4. Incrementando la variable del puntero 4, tenemos que, si antes su valor era de 30 y ahora es 34, está apuntando a la misma localidad de memoria que el puntero tr3 de la variable dato3. Entonces, si le decimos que la localidad de memoria en esa dirección se actualiza al valor de 1 cuando dato3 valía 3, después de actualizar a través del puntero en la línea 27, tenemos el resultado de que dato3 cambia de el valor 3 al valor 1. También podemos utilizar los punteros para trabajar con arreglos, donde nuestro puntero está apuntando al primer elemento del arreglo, 1. Si queremos apuntar al siguiente elemento del arreglo, solo debemos incrementarlo, incrementar el puntero y acceder al elemento o al valor almacenado en esa variable, en esa localidad de variable. Cuando le pasamos a una función como parámetro un arreglo, es como si le pasáramos simplemente un puntero.
Acá tenemos la salida solo de unos porque estamos mostrando simplemente el primer elemento. Podemos actualizarlo de esta forma, cambiando el valor de la referencia. Y ahora podemos ver a la salida todos los elementos del arreglo. Antes habíamos visto el pase de parámetros por valor. Ahora veamos el pase de parámetros por puntero o por dirección de memoria. Tenemos la función cambiar que recibe un parámetro A, pero esta vez que no sea del tipo entero, sino que sea del tipo puntero a entero. Y para cambiar el valor de esa localidad de memoria, utilizamos la notación asterisco. Leyendo el valor almacenado en esa localidad de memoria más 1 y ese resultado asignarlo a la misma localidad de memoria. Le mandamos la dirección de la variable a la función cambiar2. Corriendo la aplicación verificamos cuál es el valor de la variable a antes y después de la llamada. Antes de la llamada el valor es 1 y después de la llamada a la función cambiar el valor es de 2, habiéndose cambiado la localidad de memoria usada por la variable a. Si necesitamos representar nuestros propios tipos de datos, lo que podemos hacer en C es hacer uso de las estructuras o definir una estructura, un nuevo tipo de dato. Le decimos, queremos construir una estructura, por ejemplo, un punto con sus coordenadas X y Y. Entre llaves, el bloque de la definición de este tipo de dato debería tener un campo X del tipo entero y un campo Y también del tipo entero. Ahora, para crear una variable usando este nuevo tipo de dato que hemos definido, le decimos primero el tipo, que es una estructura, punto, y luego el nombre de la variable. Por ejemplo, un punto llamado 1. El valor de esta variable puede inicializarse similar a como lo hacemos con los arreglos, entre llaves, y especificando el valor para cada campo en la estructura. Primero, el campo X, separado por una coma, a continuación el campo Y. Y con esto tenemos creada una variable llamada 1, que es del tipo estructura punto. Ahora, para utilizar la nueva variable de este tipo, por ejemplo, para visualizar el valor o los valores contenidos en esta nueva variable, primero usamos el nombre de la variable y a continuación, con una notación de punto, especificamos el campo al que queremos acceder de esta variable, por ejemplo, el campo X. Y también, por otro lado, el campo Y. Veamos qué tenemos hasta aquí. Dice que tenemos para 1.x, que es 10, y 1.y es 20, que son los valores con los que se inició la estructura. Ahora cambiamos estos valores. Una vez más, decimos a través del nombre de la variable y especificando el campo con la notación punto. Y lo mismo en el campo y. Y probamos con estos cambios. ¿Cuál es el estado de esta variable? Los cambios tenemos en el campo x para la variable 1 el valor de 5. Y para su campo y el valor de 7. Alternativamente, a la hora de trabajar con estructuras, podemos darle un alias a la estructura, a nuestro nuevo tipo de dato. Con la palabra reservada type_def, seguido de la definición de una estructura y antes de finalizar la estructura, el nombre. Entonces, el alias de esta estructura es punto. Al momento de trabajar con estructuras tipo punto, ya no necesitamos decirle que es una estructura, simplemente el nombre de la estructura. Y esto sigue funcionando como antes, con el uso del nuevo alias. Probemos una nueva estructura. Una estructura para trabajar con otro tipo de datos. Un tipo de dato que represente a una persona.
puede tener, por ejemplo, un nombre. Y para el nombre, como es una cadena de caracteres, podemos utilizar una cadena, pero en este caso será un puntero a una cadena de caracteres. Y otro campo será la edad de la persona. Creando una persona, por ejemplo, la persona Juan, que tiene un nombre y tiene una edad. Podemos crear otra persona llamada Pedro con su edad. Cada una de estas variables es independiente, a pesar de ser del mismo tipo. Por ejemplo, si tuviéramos una función que se encargue de mostrar la información de una variable tipo persona, que muestre su nombre y que muestre su edad. Entonces le decimos que queremos mostrar la información de Juan y mostrar la información de Pedro. Tenemos la salida, la información de las dos variables. Uno con nombre Juan y edad de 20, y otro con el nombre de Pedro y la edad de 30. En el caso del pase de parámetros de una estructura, también es por copia. Si, por ejemplo, queremos cambiar la información de un punto, después de llamar a la función cambiar 3, pasándole el punto 1, se podría esperar que la información del punto esté actualizada en el campo X, pero no es así, ya que lo que sucedió es que se le pasó una copia del valor almacenado en esta variable, tanto su campo X como su campo Y. Entonces, si queremos cambiar una estructura, esta debe ser pasada por la dirección de memoria, por puntero. Al hacer eso, ya no podemos utilizar la notación de punto para acceder a los campos de esta variable. Cuando es un puntero, se utiliza otra notación de el signo menor y el signo mayor. Entonces, el puntero E accede al campo al que apunta X. Leyendo ese valor y llevando el resultado de la expresión a la misma localidad de memoria. Entonces, cuando llamamos a la función cambiar 4, debemos pasarle la referencia de esta estructura. Y en este caso tenemos que, después de la llamada a la función cambiar 4, pasándole la dirección de la variable 1, su campo X ha sido actualizado. En C podemos solicitar usar cantidades de memoria que al momento de programar no está determinado. Entonces, hacer uso de memoria de forma dinámica, solo que no debes olvidar liberar esa memoria una vez que ya no la necesitas. Por ejemplo, para solicitar de forma dinámica una cantidad específica para un dato entero, le decimos a través de la función malloc que queremos solicitar una cantidad en bytes. Entonces lo hacemos a través de esta función sizeOf, que necesitamos un entero. Esta función solicitará al sistema un espacio de un entero de memoria y nos retornará un puntero. Luego podemos trabajar con ese entero, con ese espacio de memoria. Y funciona tal cual hubiéramos creado una variable del tipo entero, solo que no debemos olvidar liberar ese espacio de memoria y liberamos el espacio reservado a través de la función free. Una vez un puntero ha sido liberado, es una buena práctica dejarlo con un valor por defecto que indique que no está utilizando
ninguna dirección específica. Si quisiéramos utilizar una cantidad mayor de enteros, simplemente multiplicamos la cantidad de enteros que queremos utilizar, en lugar de crear de forma estática una cantidad de 10 enteros, si no supiéramos qué cantidad necesitamos. Cual si fuera un arreglo, recorremos a través del puntero una cantidad de datos y después actualizamos el puntero. Pero en lugar de hacerlo de esta forma, le decimos que vamos a recorrer a través de otro puntero. Y que se inicie en nuestro puntero de ese espacio de memoria, como si fuera un arreglo. Entonces, en lugar de utilizar el puntero D, usamos el puntero I, y que se vaya cambiando el valor referenciado por I con un valor, por ejemplo 2. Y este puntero se iría incrementando en cada iteración, pero debemos tener cuidado a la hora de decidir cómo controlar el número de iteraciones. Por ejemplo, que I sea menor a D más 10 para las 10 iteraciones y los 10 elementos. Para visualizar los valores en este arreglo dinámico, utilizamos un índice clásico, de I iniciando en 0 hasta I menos 10. Ahora, para acceder a los valores en este arreglo dinámico, utilizamos la referencia o el puntero D, pero le decimos que queremos hacerlo en un índice, en el índice I, como si fuera cualquier otro arreglo. Y de esta forma hemos utilizado un arreglo dinámico. No olvidemos liberar la memoria una vez que finalicemos su uso. Existen muchos temas más por ver en el lenguaje C, pero hasta aquí tendremos este pequeño curso introductorio al lenguaje en el que has aprendido a utilizar las estructuras básicas y con ello poder implementar programas y a medida que vayas practicando adquirir más conocimientos. Mientras más practiques, más conocimientos podrás tener. Puedes continuar buscando más información sobre este lenguaje y sus beneficios, al igual que empezar con cualquier otro lenguaje. Muchas gracias.